Saludos, mis queridos hermanos. Les saludamos en nombre de Cristo. En el día de hoy traemos un tema bajo el título La soberanía de Dios. Ante todo vamos a orar para que tengamos la bendición de Dios a través de este estudio. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por la oportunidad tan gloriosa que nos das de poder leer tu palabra, estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, permite que podamos comprenderla, que podamos asimilarla, y del modo en que fue escrita esta palabra, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y dé los frutos esperados. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras almas, y te rogamos que nos dirijas en todo y seamos edificados a través de la palabra que tú inspiraste, a través de tu Espíritu Santo. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dentro de la teología contemporánea y antigua, uno de los temas más discutidos entre los profesos creyentes en la historia del cristianismo ha sido el de la soberanía de Dios. Lo que Dios es como ser supremo, lo que Dios hace y los motivos por lo que hace las cosas ha sido motivo de mucha controversia y divisiones entre creyentes que han abrazado la fe del cristianismo. Creemos que en nuestro tiempo tampoco nosotros escapamos de este tipo de controversia, pues en las redes sociales aparecen con mucha frecuencia distintos predicadores haciendo apología acerca de esta doctrina, y aún dentro de nosotros podemos tener personas que estén adueñándose de estos conceptos y enseñándolos. De ahí el interés de la Iglesia de abordar sobre estos temas para consolidar bíblicamente lo que debemos creer como Iglesia y estar siempre preparados, como dice 1 de Pedro 3:15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Creemos que el tema de la soberanía de Dios es un tema que debe ser estudiado con mucha cautela, con mucha humildad, mansedumbre y mucha reverencia, sin tratar de irnos más allá de lo que la palabra de Dios nos revela. En el día de hoy vamos a ver la soberanía de Dios en 4 áreas específicas. La soberanía de Dios sobre la creación, la soberanía de Dios sobre los seres humanos, la soberanía de Dios sobre los gobiernos de la tierra y la soberanía de Dios sobre la salvación. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios no es otra cosa que el derecho que Dios tiene a gobernar el universo que ha creado según el designio de su propia voluntad. En virtud de su naturaleza, Dios no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de sí mismo. Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, que hace lo que le place en todo el ejercicio de su propia voluntad. Él no tiene obligación alguna de dar cuenta de lo que hace o deja de hacer. Tenemos varios versículos que nos describen muy bien este concepto expuesto. Daniel 4:35. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede frustrar sus deseos ni obstaculizar sus planes. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mateo 20:15 nos dice también, ¿no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Juan, consciente de la soberanía de Dios sobre la oración, dijo en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pablo, extasiado al considerar lo que Dios hace y cómo lo hace, dice en Romanos 11 del 33 en adelante: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Note lo que expresa David sobre la soberanía de Dios en Primera de Crónicas 29 del 10 al 14. Y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Luego de exponer el concepto de la soberanía con algunas escrituras que exponen esta doctrina, pasemos al primer aspecto a considerar. Dios es soberano sobre la creación. La creación es el producto de la sabiduría, la voluntad de Dios, y es la que nos dice con qué propósito Dios ha creado cada cosa. Todas las cosas están dispuestas y colocadas en la creación del modo en que el Creador así lo quiso, para cumplir los propósitos que Él planeó y visualizó antes que las cosas fuesen hechas. Todas las cosas son el producto de su pensamiento, de su voluntad, y nadie puede alterar lo que Dios ha planeado y lo que Dios ha decretado. Él vivifica y da vida a todo lo que se mueve, y todos los ejércitos de los cielos le adoran por ser el Creador. Como dice Nehemías 9:6, solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando los griegos creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses bajo la semejanza de hombres que habían descendido del cielo por los milagros que ellos hacían, los apóstoles rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, y dijeron en Hechos 14, versículo 15, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los apóstoles estaban conscientes que ellos solamente eran instrumentos del Dios vivo, quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hasta aquí hemos demostrado bíblicamente que Dios es el que gobierna sobre su creación y que Él hace todas las cosas en su creación conforme al designio de su voluntad,
El ser humano, por ser parte de la creación, tampoco escapa del designio y propósito de Dios. Por eso, en segundo lugar, Dios es soberano sobre los seres humanos. Daniel 4:35 dice: considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Éxodo 4:11 también nos refiere: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Primera de Samuel 2 del 6 al 10 dice: Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová. Serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su ungido, y exaltará el poderío de su ungido. Las escrituras expuestas son elocuentes para decirnos que Dios tiene control sobre todos los seres humanos, y sus designios y propósitos son cumplidos en la humanidad conforme Él lo ha planeado. Nadie puede alterar lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él ha determinado. Por otro lado, Dios es soberano sobre los gobiernos de la tierra. Aunque la maldad humana es tan grande que el mundo puede ser en un momento a otro destruido por los gobiernos de la tierra a través de las guerras y los conflictos bélicos, vemos que esa maldad no ha llegado a su extremo máximo porque está restringida y limitada a los designios de Dios. Esto nos dice ampliamente que no es el hombre quien gobierna, sino Dios. Dios está sentado en su trono. Él gobierna sobre los gobiernos de la tierra. Aún la maldad, el engaño, las traiciones, Dios las maneja para que se cumplan sus buenos propósitos. Aunque los hijos de Jacob aborrecieron a José con perfecto aborrecimiento, al extremo que lo abandonaron en una cisterna y lo vendieron como esclavo, ellos no pudieron cambiar lo que Dios ya había determinado, que José reinaría sobre su propia casa, según la profecía. Dios no fue el autor del mal de vender a José, sino los hijos malos de Jacob, pero sí Dios usó el mal que le hicieron a José para transformarlo en un bien conforme a sus propósitos. Cuando José se rebeló a sus hermanos, ellos pensaron que se iba a vengar de ellos por lo que le hicieron. Pero ¿cuáles fueron las palabras de José? En Génesis 45, del 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José no se dejó controlar por el odio, el enojo, la ira, la falta de perdón, sino que se liberó de esos instintos y se acogió a los designios de Dios. Él pudo saber que aunque los hombres hacen males para dañar y perjudicar, Dios usa esos males para cumplir su voluntad sin ser Él el autor del mal. ¿Sabía Dios que los hermanos de José iban a actuar de ese modo? Sí, lo sabía.
¿Sabía Dios que José sufriría? Claro que sí, lo sabía. ¿Los hermanos de José ejercieron su propia voluntad? Por supuesto que sí. Ellos cumplieron con los designios de sus malos pensamientos. Sin embargo, se cumplió aquello que ya Dios había dicho. Es decir, que Dios tiene control sobre la maldad de los hombres y las restringe, no permitiendo que ellas alteren sus propósitos. Y de igual manera, Dios premia la fidelidad de aquellos que en el bien hacer, frente a tentaciones, maltratos y grandes vejaciones permanecen fieles, como José en medio de la prueba. Como hemos estudiado, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, no está aún la palabra en nuestra boca y ya Él la conoce toda. Él pone reyes y quita reyes. Él al que quiere enriquece y a quien quiere humillar, humilla. Cuando Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor, le dijo en Daniel 2 del 36 en adelante: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de los reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Cuando el rey Nabucodonosor se enorgulleció por haber creído que él había sido el autor de todo lo que había hecho y no Dios, fue humillado y al final reconoció que Dios tiene dominio y control sobre los hombres y los reinos de la tierra. Daniel 4 del 29 al 37 dice: al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de entre los hombres, te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se empapaba del rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Por ser Él un Dios soberano que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, tiene todo el derecho para decirles a los hombres que se sometan a lo que Él ha decretado. Teniendo en cuenta esta verdad, dice Pablo en Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Como hemos visto hasta aquí, no hay nada que se escape del control y la voluntad de Dios. Aun cuando los hombres persistan en alterar los planes de Dios y se empecinen en pensar que ellos pueden cambiar los designios de Dios y se crean ser dioses guiados por su propia locura y soberbia, Dios siempre cumplirá su voluntad en toda su creación, en los seres humanos y en los gobiernos de la tierra. Pero nos queda un tema que por su magnitud y trascendencia histórica y espiritual resulta un gran desafío para la mente humana. Me refiero a la soberanía de Dios sobre la salvación. Dios es soberano sobre la salvación. Hasta este momento hay una guerra campal, si se quiere, espiritual, entre dos escuelas de pensamientos que han llevado a los creyentes de todos los tiempos a colocarse de parte de una de ellas. Hablamos del calvinismo y el arminianismo. Ambas escuelas de pensamientos sostienen 5 puntos centrales en los que se basan. Para que sea más digerible el contenido, quisiera compartir simultáneamente estos puntos y así podremos llegar a una conclusión más entendible acerca de la soberanía de Dios sobre la salvación y demostrar por qué nosotros como iglesia pensamos como pensamos sobre el tema de la salvación. Permítame primero partir de las bases originales de estas dos escuelas de pensamientos que tratan acerca de la soberanía de Dios sobre la salvación. Tanto el calvinismo como el arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. El calvinismo es llamado así por Juan Calvino, un teólogo francés que vivió en 1509 a 1564. El arminianismo es llamado así por Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió en 1560 al 1609. Ahora, ¿qué puntos sostiene cada uno de ellos? Veámoslos simultáneamente. El calvinismo sostiene la depravación total y asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. El arminianismo sostiene la depravación parcial, dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, pero no al extremo de que el hombre sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. El calvinismo se adhiere a la elección incondicional, sostiene que Dios elige individuos para salvarlos, basado enteramente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente en el individuo. El arminianismo se adhiere a la elección condicional y dice que Dios elige a los individuos para salvación basado en su preconocimiento de quién será un creyente en Cristo para salvación. El calvinismo sostiene que la expiación es limitada. La redención limitada es la creencia de que Jesús solo murió por los elegidos. El arminianismo dice que la expiación es ilimitada. La redención ilimitada es la creencia de que Jesús murió por todos, pero que su muerte no tiene efecto hasta que la persona crea en Cristo. El calvinismo se adhiere a una gracia irresistible. La gracia irresistible sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. El arminianismo se adhiere a una gracia resistible. La gracia irresistible sostiene que Dios llama a todos a la salvación, pero que mucha gente resiste y rechaza
este llamado. El calvinismo cree en la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos se refiere al concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él. El arminianismo sostiene que la salvación está condicionada. La salvación condicional es la opinión de que un creyente en Cristo puede, de su libre albedrío, alejarse de Cristo y por lo tanto perder la salvación. En honor a la verdad, tenemos que admitir que ambos teólogos tienen la intención sincera de demostrar sus puntos valiéndose de textos que elocuentemente apoyan la visión que ellos están teniendo de la salvación. Ambos, los seguidores de Calvino, que sistematizaron después de su muerte estos puntos, estas creencias, como los seguidores de Arminio, son excluyentes en sus pensamientos a la hora de demostrar lo que creen. Cuando digo que son excluyentes, me refiero a que aceptan un solo lado de la cara de una moneda. Sin embargo, existe la otra cara de ella. Por ejemplo, Israel fue elegido por Dios de manera incondicional. Es decir, Dios no lo eligió porque tenía una virtud especial sobre los demás pueblos. Dios quiso escoger a este pueblo para ofrecer la salvación al mundo a través de Cristo, que era judío de nacimiento. Pero Cristo vino a salvar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, no todos los israelitas fueron llamados hijos de Dios, porque para ser llamados hijos de Dios tenían que creer en Cristo para la salvación, según nos dice Pablo en Romanos capítulo 9. Esa era la condición y sigue siendo la condición. Entonces, aquí vemos por un lado una elección incondicional. Dios escogió incondicionalmente a un pueblo insignificante, al pueblo de Israel, y por el otro lado, condicionalmente proveyó un medio para ser un verdadero hijo de Dios y un verdadero israelita por medio de la fe en Cristo. Dios predestinó de antemano a Cristo para que Él fuese el medio de salvación de todos los creyentes, tanto judíos como extranjeros, gentiles. Estas son las dos caras que podemos ver indistintamente en las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando se nos habla de la salvación. Algunos en la historia fueron conminados por el Espíritu a creer y obligados a mantener el servicio a Dios por una elección incondicional, como Jeremías, que no pudo resistirse al llamado de Dios porque había en él un fuego del Espíritu que no lo dejaba tranquilo hasta que hiciera lo que Dios le demandaba. Y otros, contando con el libre albedrío que les es dado a todos los hombres, exceptuando casos específicos que solamente Dios sabe por qué, pudieron aceptar o rechazar el llamado de Dios. Entonces, al estudiar la soberanía de Dios sobre la salvación, tenemos que tener estas dos caras presentes, porque Dios soberanamente ha decidido hacerlo de ese modo. Unos han encontrado la perla de gran precio, el Evangelio, Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él vino a ellos sin buscarle. Otros han podido encontrarle buscándole. Los primeros han sido llamados y seleccionados incondicionalmente por Dios. Los segundos, basados en su libre albedrío, que solamente Dios ha dado al hombre, lo buscaron y le encontraron. Entonces, el pensamiento de la iglesia respecto al libre albedrío es bíblicamente correcto. Y el caso del escogimiento incondicional del pueblo de Israel como nación también es correcto. Una vez dicho esto, queremos decir que como iglesia creemos que el Espíritu Santo es quien faculta a los creyentes para creer
al escuchar la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo murió por toda la humanidad, no solo por un grupo particular de personas escogidas. Creemos que la elección es condicionada a la fe en Cristo para poder ser salvos. Todos tenemos que creer en Cristo, judíos y gentiles. Creemos que los pecadores no pueden hacer nada para su salvación alejados de Dios. Creemos que nuestra salvación descansa solamente en la obra expiatoria de Cristo. Nosotros creemos que a pesar de la condición de muerte espiritual del hombre, el hombre puede poner su fe en Cristo porque su habilidad para razonar no está muerta, aunque sus instintos para desear a Dios sí lo están. En virtud de que la fe que se pone en Dios no es una fe ciega, sino una fe racional, creemos que así como los hombres racionalmente pueden llegar a la conclusión de que Dios existe por las cosas hechas, de ese mismo modo, por medio de la razón, pueden poner su fe en Cristo para salvación cuando escuchan la palabra de Dios. De manera que no tienen excusas para no creer. Entonces, el concepto del calvinismo de que todos los hombres sean totalmente incapaces de colocar su fe en Dios por su propia voluntad es desmentido por las mismas Escrituras. Sí, hay casos en que Dios ha dispuesto soberanamente que ciertos hombres y ángeles hagan su voluntad obligatoriamente. Él es soberano y todas las cosas están sometidas a Él, pero esto no es un modelo estándar que puede aplicarse a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente también ha dispuesto que el hombre tenga la habilidad de aceptar o rechazar, de creer o no creer, de elegir el bien o elegir el mal. Dios eligió soberanamente poner a cada una de sus criaturas sobre la condición que pareció bien a sus ojos. Dios creó a los ángeles, algunos los colocó en un estado condicional, que podían ser fieles a Dios o no, y a otros les dio una posición inmutable delante de Él. Dice Pablo, 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así que debemos, con toda humildad y reverencia, aceptar la soberanía de Dios, tanto para admitir que Dios puede hacer que sus criaturas hagan su voluntad, como que también tengan el estado condicional de aceptar o rechazar a Dios. Los ángeles que pecaron fueron creados por Dios de igual forma que los ángeles que no pecaron. Y aunque Dios sabía de antemano que caerían, Dios no fue el autor del pecado de ellos, sino ellos mismos. A unos ángeles Dios les dio la condición de elegir y a otros les dio Dios el estado de no ser seducidos porque permanecieron en él. Adán, al ser colocado en el Edén, estuvo en un estado condicional. Dios pudo haberlo puesto en un estado seguro e incondicional, pero Dios lo puso en la condición de elegir. Basado en la experiencia que hemos vivido, hay personas que se apartan de Dios y luego Dios les hace sufrir tantas dificultades que esos mismos sufrimientos lo atraen nuevamente a Cristo porque Dios los trata como hijos. Pero a otros que se apartan y viven su vida en el pecado, Dios los deja en un estado condicional. Ellos eligen estar o no estar y mueren en sus propios pecados. De unos Dios tiene clemencia y misericordia, como dice Dios en Éxodo 33, versículo 19. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Y a otros
Dios los puso en la condición de elegirlo a Él basado en su libre albedrío. Por eso en Lucas 9:23 dice Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí la demanda es escogerlo a Él y seguirle. Sin embargo, en Juan 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, debemos entender que los escogidos son tantos aquellos que Dios elige como aquellos que eligen a Dios y perseveran. Porque dice Cristo en Mateo 10, versículo 22, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Todos son llamados a la salvación, pero quienes la obtienen en verdad son aquellos que perseveran hasta el fin. Aquellos que, a pesar de todo, eligen perseverar. ¿Quién es el que persevera? El creyente fiel. Vemos otra escritura en Juan 6, del 37 al 39. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que yo no pierda nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Ahora, ¿quiénes vendrán a Cristo? Aquellos que el Padre le da al Hijo. ¿Quiénes son esos? Son tantos aquellos que Dios directamente los atrajo a creer en Cristo, como aquellos que eligieron por su propio raciocinio creer en Cristo. A ambos les dice la Escritura que serán resucitados en el día postrero. Esto lo podemos confirmar en Juan 6:40, que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dios hace con lo suyo lo que Él quiera. Él decide cómo los hombres adquieren el beneficio de la salvación, y a nosotros nos corresponde sujetarnos a su santa y divina voluntad y dar gracias por todo. Otro texto dice Lucas 9:24: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí el Señor está llamando a la decisión de entregar la vida o retenerla para sí. El que la entrega por Él la salvará. El que la retiene para sí la perderá. ¿Dónde? En el infierno. Indiscutiblemente hay que tomar una decisión que es personal. Algunos inducidos por Dios directamente, que les habla, los domina y convence, y otros lo harán llevados por su propio raciocinio. Note lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, Cristo está diciendo: yo no te voy a forzar. Yo te voy a llamar como un caballero, voy a entrar si tú abres la puerta de tu corazón, y voy a cenar contigo y tú conmigo. Yo voy a respetar tu libre albedrío. Eso no implica que yo no te voy a juzgar en el día postrero. Tú vas a dar cuenta porque yo soy soberano. Pero soberanamente yo he decidido no forzar el cerrojo de tu corazón, sino he decidido esperar a que tú mismo me abras. A veces Dios actúa de manera diferente, rompiendo el cerrojo y entrando a tu corazón, porque Él tiene toda la potestad y el derecho para hacerte cambiar y llevarte a hacer lo que Él quiere. Como en el caso de Pedro. A Pedro le dijo en Juan 21,
18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Como hemos estudiado, Dios es soberano sobre toda la creación, sobre los seres humanos, sobre los gobiernos y sobre la salvación. Si notas que el Padre te disciplina como a hijo y te atrae a Él, debes encontrar en ello un motivo de alabanza a Dios. Porque es un privilegio que Dios nos demuestre a través del castigo y la corrección que nos ama y procura para que seamos salvos. Él dispone cómo se hacen las cosas. Él todo lo controla y ha decidido alistarte para el día de las bodas del Cordero, haciéndote soberanamente responsable de todo lo que Él ha puesto en tus manos, incluyendo el libre albedrío para adorarle o rechazarle. Tú puedes adorar a Dios con toda espontaneidad, porque fuiste creado para adorarle. Dice Oscar Medina en una de sus alabanzas, bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo, y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con Él. Bien pudo hacerlos, cientos de ellos. Era muy fácil para Él, bien pudo hacerlos, pero no quiso. Aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. Bien pudo hacer seres de hojalatas y de papel que con aplastarles un botón gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robots que en un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensaran en reunirse y con puntualidad. Bien pudo hacerlos, cientos de ellos. Era muy fácil para Él. Bien pudo hacerlos, pero no quiso. Aquí estoy yo y aquí estás tú para adorar. No lo entiendo, que tan santo como Él es, me vio a mí. No lo comprendo. Sin embargo, estoy aquí para adorar. No somos máquinas, somos seres creados, con la habilidad de razonar y escoger adorar a aquel que nos formó y nos creó para la alabanza de su gloria. No fuimos creados para vivir para nosotros mismos. Fuimos diseñados por Dios a su imagen para sus propósitos. Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El filósofo francés Blaise Pascal escribió, hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada persona y nunca puede ser llenado por ninguna cosa creada. Solo puede ser llenado por Dios, dado a conocer a través de Jesucristo. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado llenar ese vacío con casi todo: la religión, las filosofías, las relaciones, las posesiones, las riquezas, el entretenimiento. Sin embargo, ninguna de estas cosas proporciona una satisfacción duradera. No son capaces de llenar el vacío de nuestros corazones. Por el contrario, generan insatisfacción, desesperanza y una necesidad insaciable por algo más. Esto produce un gran vacío, cansancio y un corazón cargado. Mi hermano, mi amigo, ven a Jesús. Tú puedes poner tu fe en Él y ser salvo y recibir el verdadero descanso que Cristo te ofrece. Pero debes hacerlo ahora, sin dilación. Para el mañana no hay garantía. Por eso mi deseo es que Dios te bendiga a través de este estudio, de su palabra, y que tomes la decisión de seguir a Cristo, porque Cristo te ha hecho responsable. No descanse solamente sobre el hecho de la incondicionalidad.
porque no lo sabemos. Esto es un secreto. Esto es algo que está solamente en la mente de Dios. El hecho de que Dios nos busca, de que Dios nos procura, es iniciativa de Él. Pero la iniciativa tuya y mía debe ser buscarle de todo corazón, mientras Él pueda ser hallado. Por eso, mantente alerta. Dios, de muchas maneras, te está llamando para que te reconcilies con Él. Hoy es el día de salvación. Elige el camino estrecho. Elige la puerta estrecha, porque es la puerta y el camino que lleva a la vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo, me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias. Padre, estamos sumamente extasiados, inmersos en los misterios de tu reino y de tu naturaleza. Nuestros pensamientos son limitados. Nuestra capacidad para interpretar tu palabra también lo es. Pero nos entregamos en tus manos, sabiendo que tu palabra revelada es suficiente para darnos la salvación y para no despreocuparnos en el cuidado de ella. No permitas que nos sintamos tan descansados, que nos sintamos tan confiados en tu gracia y en tu perdón y en tu misericordia, que descuidemos el deber de cuidar lo que tú has puesto en nuestras manos. El privilegio de conocerte y de amarte, y el privilegio de tener tu palabra que nos guía a toda verdad. Desentraña, quita, cercena todo lo que hay en nosotros que no te agrada. Abre nuestros ojos para ver el camino. Abre nuestros ojos para ver las riquezas de tu palabra. No permitas que ninguno de nosotros nos perdamos por ser negligentes, porque sí, tú nos has hecho responsables para cuidar nuestra vida espiritual, para cuidar los deberes que tenemos, los compromisos que tenemos contigo, ya que tú nos has dado la capacidad, el entendimiento, el conocimiento para obrar acorde a tu voluntad. Que no cerremos nuestros corazones, que no endurezcamos nuestros corazones como en Meriba, sino que cada día te abramos el corazón y te digamos: Señor, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y produce los sentimientos que solamente tú puedes producir. Quita lo que no te agrada de nosotros, encamínanos, guíanos a toda verdad, y que asidos de tu mano, y que así como están los moluscos pegados a la roca, podamos nosotros estar pegados a ti, que no haya tormenta, que no haya tempestad, que no haya dificultad, que no haya tribulación o persecución que nos haga separar de ti. Como dice Pablo, ninguna de estas cosas podrán separarnos, antes más somos más que vencedores a través de ellas. Que podamos saber que tú estás con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos y defendernos del mal. Cuida a tu iglesia, haz que no llegue a nosotros la apostasía, haz que no llegue a nosotros ese tipo de frialdad, ese tipo de tibieza también, que corroe el corazón, que corroe los principios que hemos abrazado. Que podamos estar siempre anclados en ti. Oh Padre, cuida a tu iglesia. Cuídanos de las falsas doctrinas, cuídanos de todo lo que se levanta contra nosotros. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos de mucha dificultad, de mucho ataque del enemigo, de mucha frialdad en los creyentes. Ayúdanos, Señor, para mantenernos bien calientes en el fuego espiritual y que podamos nosotros estar siempre en comunión contigo, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.